y nos da el poder de vivir en plenitud y en victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, la condición de pecado, y sobre Satanás y sus maquinaciones. Cuando tú vienes a Cristo y te entregas a Él, reconociendo su gloria, porque Él ha abierto tus ojos para que tú captes lo que pasó en la cruz, y cuando tú captas lo que pasó en la cruz y quién era el que estaba en la cruz, y te rindes a Él, en ese momento tú eres puesto aparte. Dios te ha salvado, Dios ha tenido misericordia de ti, pero tu condición aquí en la tierra sigue siendo de un pecador. Estás en este cascarón. Por lo tanto, ahora necesitarás más de Cristo. Una vez que el Evangelio centrado en Cristo brilla en mí y yo me entrego, es apenas el inicio de lo que viene, no el final. No es el final de la película, es el inicio. La lucha contra el pecado va a seguir. La lucha contra Satanás, el enemigo de Dios y de su pueblo, se va a poner más dura, más fuerte. Pero ahora tengo el Evangelio, las armas de la gracia, las armas de la justicia, las armas de la misericordia, el respaldo de Dios, su bendición, su apoyo, para poder levantarme contra esta condición, dependiendo de Él cada momento. Ahora, ¿cuál es el Evangelio entonces? Dirás, ¿cuál es el Evangelio sano en el cual debo de creer? Por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Filipenses capítulo 2, lo voy a leer en una versión que muchos de ustedes no traen, pero que es muy clara. Entonces, ten tu versión, pero escucha la que voy a leer para que puedas captar cómo lo dice. Comienza con un título: tengan la actitud de Cristo. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿estás estimulado? ¿Hay algún estímulo en ti? ¿Algo en ti vibra? ¿Algo en ti está ahí con una gran emoción en pertenecer a Cristo? Pregunta 2. ¿Existe algún consuelo en su amor? Número 3. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tenemos algo en común espiritualmente? Pregunta 4, que hace Pablo en el primer versículo. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo como el de Cristo? Versículo 2. Fíjate lo que dice. Entonces háganme verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo unos con otros de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es decir, Pablo comienza a decirles: vamos a ver, vamos a analizar. ¿Qué sienten por Cristo? ¿Qué tienen en común? No, pues que el Espíritu, no, pues que sí amamos a Cristo, no, pues que sí somos de iglesia. Ok, entonces Pablo dice: por favor, háganme un gran favor. Pónganse de acuerdo unos con otros. ¿Tienes algún desacuerdo con uno de tus hermanos en la iglesia? Muéstralo poniéndote de acuerdo con él. O sea, muestra tu cristianismo poniéndote de acuerdo con él. Dice: ámense unos a otros. La mejor manera de mostrar a otros que eres cristiano y que tu vida es una vida que cree en un evangelio centrado en Cristo es que puedas amar a los otros aunque ellos no te amen. Amar a los otros aunque ellos no te aprecian o no entran dentro de tu círculo. Y trabajando unos con otros con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. La unidad que hay en nosotros en la iglesia habla de que creemos en un evangelio sano. 3, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, ¿cómo puedo ser humilde considerando a los demás?
Pero no solo es considerarlos, sino considerarlos como mejores que yo. Y ahí ya cambia la cosa. No es lo mismo decir, está bien, te considero, no voy a proceder contra ti, no te voy a decir lo que me cae gordo de ti, te considero, pero otra cosa es, te considero como mejor que yo. Esto habla de que nuestra vida está centrada en un evangelio que está a su vez centrado en Cristo. Consideren los demás como mejores de ustedes. ¿Cómo más se ve que somos humildes? Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Esa es otra muestra de que nuestra vida está centrada en un evangelio que a su vez está ¿qué? Centrado en Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Versículo 5, Pablo les dice, aquí está la referencia. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pablo les dice, para resolver toda esta serie de problemas que hay con el egoísmo, con las circunstancias, con esto, con aquello, ustedes tienen que recurrir al evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Escúchalo. Aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual debería de mantenerse siempre aferrado. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. A ver, permíteme, vamos a hacer un alto hasta ahí. Dice aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, Cristo Jesús era Dios. El evangelio se trata del Dios del universo haciéndose hombre. No es un cuento, no es que era Cristo un iluminado, no es que era Cristo uno como nosotros, pero que estudió más que nosotros. La Biblia dice, aunque era Dios, no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que siendo Dios, renunció a sus privilegios divinos. ¿Quién era Cristo antes de venir a la cruz? ¿Quién ha sido siempre? Dios. Hubo un momento en la historia en que renunció a sus privilegios divinos para nacer en esta condición. ¿Te has dado cuenta qué pasa cuando tu cuerpo suda y no le pones desodorante? ¿Te has dado cuenta cuando comes, luego qué tienes que hacer? Qué humillante. ¿Te has dado cuenta de lo que este cuerpo es capaz de producir? Dolor, cansancio. ¿Por qué el Dios que creó todas las cosas que aún ni siquiera nosotros consideramos o creemos o hemos visto o imaginamos, llegó un punto en la historia en que ese Dios renunció a sus privilegios de inmortalidad, de indoloro, de eternidad, y se hizo hombre? Renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando estuvo en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y privilegio y le dio el nombre, no le dio uno de los nombres, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios
Padre. Esto es el Evangelio y de esto se trata el Evangelio. No de una versión mejor de mí mismo. No de una terapia que me haga sentir mejor. No de una moral que me haga ser mejor persona. No de un deísmo en el cual yo pueda llegar a considerar, la existencia de Dios, claro, Dios existe. No, se trata de que yo me confronte con esta verdad. Dios, siendo Dios, renunció a sus privilegios y por amor eterno, infinito e inacabable, apareció en la historia, humillándose desde el momento que decidió ser un hombre y nacer en esta condición que suda, que se desgasta, que duele, que se cansa. Le cambiaron los pañales, lo tuvieron que cuidar en la niñez. Se perdió. Tuvo dolor, tuvo cansancio, tuvo enojo. Estuvo en una condición completamente de hombre, en una obra sobrenatural. Y se trata el Evangelio de que renunció a sus privilegios y se humilló a sí mismo y tomó la cruz por mí. En vez de que yo fuera a la cruz, ese Dios eterno, hecho hombre, tomó la cruz y fue a ella por mí, para ofrecerme salvación, perdón, y no una versión mejorada de mí mismo, sino para ofrecerme su propia vida en mí, para que yo pueda tener la esperanza de gloria, de tener acceso una vez más al Padre, de poder adorar, servir, honrar, predicar, hacer mi vida para el honor de la gloria de Dios. Lo que Él hizo fue para venir a desbancar todo lo que soy y todo lo que tengo, para que Él sea el centro de mi vida y de la vida de mis hijos y de la predicación que yo haga o de las cosas que yo haga. Él vino a este mundo para derrocar mi gobierno y establecer su reino en mí. El Evangelio no se trata de una versión mejorada de mí mismo, una versión de mí mismo que es más buena, que se siente mejor y que cree en Dios. No. El Evangelio centrado en Cristo aparece para desplazarme a mí y ponerlo a Él en el centro. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Que Cristo sea elevado al lugar de máximo honor y que su nombre esté por encima de los demás nombres. Que su obra y su persona, lo que Él es y lo que Él ha hecho, esté por encima de todo lo que hayamos o tengamos o hayamos hecho nosotros, para que ante su nombre se doble toda rodilla, para que yo pueda ver a Cristo a través del Evangelio y humillarme a mí mismo como Él lo hizo, en respuesta a lo que Él hizo, yo humillar mi vida, rendir mi vida, ponerle fin a mi orgullo y confesar con mi boca que Él es el Señor, centro, el tesoro, lo más grande, lo único, lo más alto, lo más importante que yo tengo. No solo que lo diga una vez, sino que lo diga con mis acciones. ¿Para qué? Para que finalmente mi vida pueda hacer, pueda hacer lo que debe hacer y para lo que fue creada, para dar gloria a Dios Padre. Para que esta vida haga ver bien lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho.